Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes. Aquí en Coatzacoalcos, en todo Veracruz, pero aquí en Coatzacoalcos, sin duda que yo me siento como en casa. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que han decidido acompañarnos esta tarde aquí, en este hermoso puerto. Muchas gracias, de verdad. Y yo quiero iniciar aquí, muchas gracias, agradeciendo a los trabajadores petroleros de la República Mexicana, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Saludo a don Jorge Guade González, presidente del Colegio de Vigilancia de la sección 10. A Manuel Toledo, representante secretario del Interior de la sección 11. A Omar Augusto Ricardechón, secretario general de la sección 16. A Héctor Márquez Acopa, secretario general de la sección 22. Y a Margot Castañeda Cancino, secretario general de la sección 31. Muchas gracias, de verdad, a todos y a cada uno de los trabajadores petroleros que están aquí, hoy presentes. Yo quiero decirles que a mí me tocó llevar el proceso de selección de los dirigentes de las secciones y del dirigente nacional. Y me consta que por primera vez en la historia la elección fue libre y secreta. Los más de 85,000 trabajadores petroleros votaron por primera vez en la historia desde su teléfono celular, lo que garantizaba la secrecía del voto. Y una vez que ustedes decidieron que José Ricardo Aldana Prieto sería el secretario general del Sindicato Nacional, todos los trabajadores petroleros a lo suyo, a trabajar para cuidar a Petróleos Mexicanos. Son nuevos tiempos los del sindicalismo en México, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es ejemplo de ello. Por eso yo agradezco que nos acompañen aquí esta tarde, como nos acompañaron en Poza Rica, nos acompañaron en Tuxpan, en Martínez de la Torre, en Jalapa anoche, y hoy aquí nos estén acompañando. Muchas gracias, de verdad. Y también aprovecho aquí para saludar y agradecer la presencia de todos los adultos mayores. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, porque los adultos mayores son la esencia, son la base de este movimiento. Sin los adultos mayores de este país, probablemente este movimiento no hubiera triunfado. Por eso yo les agradezco que nos acompañen hoy y en todos los lugares. Y miren, no me voy a cansar de contarles, de repetirles, porque yo fui testigo de cómo nació la idea de que hubiese pensión universal para los adultos mayores en este país. Nació de la cabeza y sobre todo del corazón de un hombre irrepetible, de Andrés Manuel López Obrador. Él. Y les platico, era octubre del año 2005, estábamos en un pueblo en Oaxaca, Jalapa del Marqués, ahí subiendo la sierra.
y de repente se acerca un adulto mayor y le dice: oiga, licenciado, quiero que me aconseje, quiero preguntarle, pedirle un consejo. Sí, dime qué pasa. Y le dice: mire, yo tengo 73 años de edad, mi viejita tiene 71 y me pasé toda la vida trabajando el campo, y a veces cosechábamos frijol y maíz, y eso era para la comida, y si sobraba se vendía, pero saqué adelante a mi familia. Pero ya ahora ya no tengo fuerzas, ya no me da. Y me dijeron que yo tenía derecho, como todos los mexicanos, a ir al Seguro Social y que me dieran mi jubilación. Y esta es una historia que se repite en muchos de ustedes. Y fue al Seguro Social en Ixtepec, y ahí le preguntaron si qué se le ofrecía. Y ya le contó la historia al empleado del seguro, y este le pregunta: ¿y en qué empresa trabajaste? ¿Quién era tu patrón? ¿En qué comercio? Y le dice: no, pues si yo con trabajo sé leer y escribir, ¿cómo cree usted que yo iba a trabajar en alguna empresa? Y le contesta el del seguro: no, pues no tienes derecho a nada, porque, a ver, ¿en qué trabajaste? No, pues yo trabajé el campo. Le dice: no, tú eras tu propio patrón, no trabajaste. En realidad, no tienes derecho a ninguna pensión. Aconsejeme, licenciado, ¿qué hago? Y le dice en aquella época el hoy presidente: mira, tennos paciencia, voy a ganar la presidencia de la República y entonces va a haber pensión universal para los adultos mayores de este país. Y resulta que a veces se atraviesa el demonio, y le robaron la elección presidencial en el 2006. En el fraude electoral más escandaloso de la historia, le robaron la presidencia de la República e impusieron a Felipe Calderón en la presidencia, al espurio de Felipe Calderón. Y cuando todos pensaban que ya Andrés Manuel se iba a retirar a su casa, se fue a recorrer todos los municipios del país al encuentro de la gente, a encontrarse con el pueblo. Eso sí, los que le habían robado la elección lo escondieron. Televisa no sacaba ni una nota de su recorrido. Televisión Azteca sí, pero Televisa nada. Y dedicó 6 años a seguir construyendo el movimiento. Y vino la elección del 2012. Ahora la película tuvo otro guión. Ahora diseñaron a un candidato, fabricaron los mismos los de Televisa, a un presidente. Hasta esposa le consiguieron y se la volvieron a robar. Y Andrés Manuel, otra vez, a volver a empezar, junto con todos ustedes, casa por casa, pueblo por pueblo. Y tocó defender a la educación pública, a los maestros, porque estos impusieron la mal llamada reforma educativa. Gracias. Impusieron la mal llamada reforma educativa. Y después vino la defensa del petróleo, de la electricidad, de la energía de México, porque estos quisieron desmantelar a Petróleos Mexicanos, venderla a los extranjeros y a la Comisión Federal de Electricidad también, y tapizaron de perversidad, de perversa publicidad. ¿Se acuerdan ustedes cómo decían que había un tesoro enterrado y que lo íbamos a sacar para que las futuras generaciones vivieran en la abundancia? Y que iba a haber fertilizantes, que ahora sí iban a fabricarse fertilizantes cuando ellos habían vendido fertilizantes mexicanos. Y que iba a bajar el precio de la electricidad, y que iba a bajar el gas, el diésel, la gasolina. Y antes de que se votara la reforma energética,
el destino quiso que Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto y se le relamían los bigotes y decían, ahora sí ya se acabó, ya no va a tener que andar caminando. Lo volvieron a desaparecer, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que a los 20 días de reposo y de atención médica, como Lázaro, se levantó y anduvo y se fue otra vez a recorrer junto con ustedes todo el país, a todos los pueblos del país. Y en ese tanto se fundó Morena. Sus esfuerzos se dedicaron también a fundar un partido político que es histórico, no nada más en México, porque nunca un partido con menos de 5 años de vigencia había triunfado como triunfó Morena. Y por ello, en el 2018, ustedes, con más de 30 millones de votos, llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Histórico, el presidente más votado en la historia de este país. Y miren, Andrés Manuel tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. ¿Qué creen que fue lo primero que hizo como presidente? Cumplir su promesa. Y mandó una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que finalmente naciera la pensión universal para los adultos mayores. Y en los 2 primeros meses del 2019, por todo el país, casa por casa, fueron los servidores de la nación realizando el censo de los adultos mayores. Y en marzo y abril, en plazas como estas, en kioscos como aquel, en escuelas, en instalaciones públicas, en las instalaciones de telégrafos, de telecom, ahí los adultos mayores empezaron a recibir su pensión, 2.400 pesos. Pero la palabra se cumplió, se hizo justicia, se cumplió el compromiso con los adultos mayores. Y ahora, los mismos que le robaron 2 veces la presidencia, los del PRI, los del PAN, andan diciendo que ahora que se termine el periodo presidencial, dicen, ahora que ya se va Andrés Manuel, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. Y aquí aprovecho para comentarles que el sábado que estuvimos en el Zócalo, en el festejo de los 5 años del histórico triunfo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, venga quien venga, la pensión universal se queda, no desaparece, porque es ya una obligación constitucional. Miren, inició con 2.400 pesos. ¿Se acordarán ustedes? Gracias. ¿Se acordarán ustedes que cuando la pandemia del COVID, fíjense, la preocupación y el compromiso del presidente, todos los mexicanos tuvimos que guardarnos para evitar que se multiplicaran los contagios y que el daño fuera todavía mayor? Pues ¿saben qué instruyó el presidente? Que los adultos mayores no podían estar abandonados. Había que garantizarles su ingreso. E instruyó para que se pagara por adelantado todo un año de pensión universal. ¿Se acuerdan? Y el segundo año de la pandemia, lo mismo. Y ningún adulto mayor de este país se quedó sin que tuviera su ingreso garantizado. Pues ahora, ¿de cuánto es la pensión que recibe? 4.800 pesos.
Pues les tengo una noticia. La pensión universal aumenta a partir de enero el 25%. 6,000 pesos será la pensión universal. Y que no les quede ninguna duda, porque en el 2025 va a volver a aumentar la pensión universal. Y así, año con año, en el 26, el 27, 28, 29 y 30, va a seguir aumentando la pensión universal. Ese es un presidente que les cumple a ustedes, pero además, y aquí lo quiero decir, la pensión universal está pensada no nada más para que la reciban los adultos mayores. En realidad, es un instrumento de unidad en las familias mexicanas, porque todos tenemos en nuestras casas a un adulto mayor. Y estamos de acuerdo que a veces pues no alcanza para la manutención del adulto mayor, pero cuando el adulto mayor tiene un ingreso, la familia se une más. Ese es verdaderamente el homenaje que el presidente y el reconocimiento que el presidente les da a todos los adultos mayores de este país, que han aportado muchísimo para engrandecer a México. Lo que hoy en México, la grandeza de México, se debe a ustedes. Y como les decía, ya se aproxima el tiempo electoral. Y así como lo hicieron, recuerden que se los dije en el 2006, que no existía Andrés Manuel López Obrador para una televisora, para Televisa, así lo quieren hacer ahora conmigo. A mí no me sacan ni en sus noticieros, ni en sus programas especiales, ni en sus entrevistas. Cuando era yo secretario de Gobernación y me tocó cubrir al presidente que estaba enfermo de COVID, en las mañaneras nunca me sacaron. Siempre mencionaban: el gobierno de México informó, pero no decían quién. Ahora mucho menos cuando andamos recorriendo el país. Pero ¿saben qué? A mí no me importa que se vayan a volar Televisa. Yo no quiero ninguna entrevista con Televisa, porque yo lo que quiero es una entrevista con ustedes. Esa es la entrevista que cuenta, la entrevista con la gente. Y miren, ya me mandaron decir me dijeron el otro día, fue un amigo, me dice: vengo de emisario. ¿Emisario de quién? De los jefes de Televisa. Ah, caramba. ¿Y esos qué quieren? No, porque si cuando te tomas un café con ellos para que se pongan de acuerdo y ya te den las entrevistas, nunca le digo, dile que yo no. A mí no me interesa Televisa, me interesa la gente, me interesa el pueblo, y es con ustedes. Así que nunca. Pero además, desde aquí, desde esta plaza de Coatzacoalcos, les digo que se acuerden bien, porque en el 2006 Andrés Manuel López Obrador, junto con ustedes, acuñó una frase que decía: si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Y Televisa no nos ganó. Se fue, se acabaron ya los contratos millonarios. Ganó el pueblo y hay transformación. Por eso aquí lo repito, con ustedes sí, pero con aquellos nada. Y si nos organizamos, le vamos a volver a ganar a Televisa. Y lo mismo sucede
Y lo mismo sucede con otros que son políticos corruptos, metidos a disque empresarios, exgobernadores, funcionarios públicos, yernos de exgobernadores. Por cierto, ahí anda uno, exgobernador de Tabasco. Ese está acostumbrado a robarse hasta las medallas de los maratones. Y contrataron a un gatillero del periodismo. Latinus se llama la empresa. Latinus. Lo mismo. Pero yo con ellos ni a la esquina. También ya me mandaron decir que si por qué no voy a una entrevista con Latinus. No, nunca. Yo vuelvo a ir con ustedes, pero con ellos nunca, porque además corre el riesgo de que si me siento allá con ellos, miren, hasta el Santo Niño de Atocha me van a robar. Miren, se lo voy a platicar. ¿Quién sabe cuánto cuesta aquí una cajita de paracetamol? $10 en la CIMI y en las otras 40, está más barata que en el puerto de Veracruz. ¿Saben ustedes a cómo le vendían la misma cajita de paracetamol a los gobiernos de los estados? $784. ¿Son o no unos ladrones? Corruptos, cínicos, sinvergüenza. ¿Y saben qué? Y ahí va, para que lo sepan. En el gobierno pasado de Michoacán, en el del Estado de México, en el de Oaxaca, en el de Guanajuato, en el anterior gobierno de Veracruz, en el anterior gobierno de Puebla, tenían multimillonarios contratos. En Tamaulipas tenían un contrato para surtir el banco de sangre por 2.000 millones de pesos. De ese tamaño ha sido el escandaloso robo a la nación. Por eso nosotros con ellos nada, de frente con ustedes todos, al lado de ustedes todos, pero con ellos nada. Y aprovecho para comentarles que ahora que andamos recorriendo el país, que nuestro partido Morena, porque yo sí soy orgulloso fundador y militante de Morena. Aquí en Coatzacoalcos a mí me tocó llevar a cabo la asamblea para fundar Morena. Eso no se me olvida nunca. Pues fíjense que el partido, ahora que nos nombró delegados, destinó 5 millones de pesos para cada uno de nosotros. Dizque para viáticos. ¿Qué significa? Pues el pago del avión, el pago del transporte, de las casetas, del hotel, de los alimentos, de los gastos menores que son como el gel para matar al bicho que utiliza uno, del sonido, de los templetes. Pero yo se los informo, por convicción, decidí no aceptar ese dinero, lo rechacé, el dinero, los recursos públicos. Y no nada más lo rechacé, sino que envié un oficio a la dirigencia del partido para pedirle que ese dinero lo destine a la remodelación, ampliación, construcción o equipamiento de 2 centros de salud en las comunidades más apartadas de México, más abandonadas. Metlatonoc en Guerrero y Guayacocotla en Veracruz, allá en la Huasteca. Es una tierra preciosa, pero que la saquearon porque ahí había minas y acabaron con ellas y la gente abandonada. Apenas el año pasado llegó la energía eléctrica, para que se den una idea del abandono. Y si sobra recurso, porque va a sobrar, porque lo va a administrar directamente la gente
no se lo vamos a dar a administrar a Latinos. Si sobra dinero, se va a destinar al centro de salud de Rincón de Romos, en Aguascalientes, y el resto para una comunidad de Oaxaca, para una comunidad que los oaxaqueños van a decidir cuál debe de ser. Porque nosotros, se los vuelvo a decir, no necesitamos del recurso público para seguir construyendo con este movimiento la cuarta transformación de la vida pública nacional. Yo no me canso de decir, sí, soy orgulloso paisano de Andrés Manuel López Obrador, porque los dos somos de Tabasco. Él tiene sangre veracruzana, por cierto, allá entre valles, ¿no? Yo tengo un poco de sangre yucateca, porque mi abuelo que era yucateco. Pero somos paisanos. Somos hermanos, sí. Somos amigos, sí. Pero para mí lo más valioso es que yo aprendí. Lo poco que yo sé y he conseguido en política, se lo debo a mi maestro. Para mí, Andrés Manuel López Obrador es mi maestro. Y él me enseñó a estar junto con ustedes y a no fallarles. Por eso les digo, va a continuar la cuarta transformación. Va a continuar la revolución de la conciencia. Y estamos hechos de la misma madera, así que le vamos a cumplir al pueblo de México. Y aprovecho que estamos aquí en el antiguo Puerto México y decirles, uno, sino el que el más importante de los proyectos de la cuarta transformación tiene su origen o su destino aquí en Coatzacoalcos. El transísmico, ese es un añejo sueño de los mexicanos, pero es una hermosa realidad para todos los habitantes del Istmo, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. No nada más se trata de comunicar al país, se trata de comunicar al mundo. El transísmico va a ser algo más importante, óiganlo bien, que el Canal de Panamá. Y es de ustedes, es para ustedes, para fortalecer a toda la región del Istmo. Esa es parte de la grandeza de Veracruz. Miren, los veracruzanos van a tener el año próximo posiblemente los 3 puertos más importantes de México. Y yo aquí me comprometo a que tenemos que seguir invirtiendo para mejorar nuestro puerto, porque el futuro económico de México está aquí, en el Istmo, en Coatzacoalcos. Ustedes van a ser y viene, miren, viene una nueva y mejor época, incluso para Petróleos Mexicanos, porque ahora sí ya se estabilizó la producción de petróleo y ahora sí se va a refinar en el país y ahora sí no vamos a tener necesidad de gasolinas del extranjero. Vamos a refinar nuestro propio petróleo y esa va a ser una palanca del desarrollo. Por eso, no lo pierdan de vista, es aquí, es en Coatzacoalcos y es en Veracruz y es con ustedes. Y termino diciéndoles, ya les hablé de proyectos de la cuarta transformación, pero todavía tenemos una asignatura pendiente. Pero se los digo, el año próximo se va a cambiar, se va a transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, porque hoy en este país lamentablemente no existe la justicia. La justicia se vende al mejor postor. Por aquí están los amigos de Grupo Ferro, ¿dónde están?
Grupo Ferro, les quitaron todo, los desposeyeron de su trabajo, del derecho que tenían sobre concesiones ferrocarrileras. Y llevan como 30 años peleando. Y los ministros se hacen de la vista gorda, no son capaces de emitir una resolución porque saben que tendrían que darle la razón a los ferrocarrileros de México. Pero va a haber justicia, un año más de paciencia. Es como aquí lo digo porque hay maestros jubilados hoy. Conozco la queja de los de las sumas, que ahora la jubilación ya no se cuenta conforme el índice inflacionario, sino que ahora la jubilación se paga en una cosa que le llaman UMAS. ¿Sí saben de eso? Bueno, pues para que lo sepan les voy a contar algo, porque esto nadie lo dice, lo callan. ¿Quiénes creen ustedes que impusieron eso de la suma mediante una sentencia? Los ministros de la Corte, los conservadores, y lo repito aquí, los jueces, los magistrados y los ministros son como los mercaderes del templo. Al paso que van a acabar vendiendo hasta los murales que hay en el edificio de la Corte. Por eso tiene que cambiar, porque tiene que haber un México de igualdad y porque tiene que haber justicia para el marginado, para el oprimido. ¿Cuándo han visto ustedes, por ejemplo, que a un humilde agricultor, a un ejidatario de aquí, de Coatzacoalcos y de Veracruz, le haya ganado un juicio en defensa de su tierra a un potentado, a un rico? Nunca. No hay justicia en este país, pero llegará más temprano que tarde, y ahora sí va a haber una Suprema Corte justa. Y termino diciéndoles que no decaiga el ánimo, que no decaiga el compromiso, porque sí hay cuarta transformación. Hoy hay un gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy en México manda el pueblo, ya no mandan los potentados, mandan ustedes. ¿Y saben cómo se llama eso? Esa es la más hermosa e importante de las revoluciones. Esa es la revolución de las conciencias. Y podrán ganar una elección, un municipio, a lo mejor un estado, pero nunca van a poder echar para atrás la revolución de las conciencias, porque esa es la del México nuevo, del México que es de todos. Aquí México no es de nadie, de uno o de una. México es del pueblo y es de todos. Esa es la verdadera lealtad, la lealtad a ustedes y como ustedes. ¡Que viva Coatzacoalcos! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias a todas y a todos.